Se encuentra ya con nosotros el ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social, el sociólogo Juan Javier Dávalos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Sociólogo, muy buenas noches, bienvenido. Pues quisiéramos iniciar con este tema. ¿Cuál es la lectura que tiene usted o el análisis de la coyuntura política actual? ¿Se viene o no se viene un juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso? ¿Y cuáles serían las otras opciones? No deja de debatirse también la posibilidad de que se proceda con una muerte cruzada, y no olvidemos tampoco que en el contencioso electoral se estaría tramitando una apelación para lo que podría ser también una revocatoria del mandato, y todo esto en una amenaza por parte de las organizaciones sociales e indígenas de avanzar a un paro nacional si es que no se hacen los cambios que se estarían exigiendo. Bienvenido, buenas noches. Me parece... la verdad, estamos. No le escuchaba. Ahí estamos, sí. Está bien. Buenas noches, gracias por la entrevista. Primero, comentar y decir al respecto que creo que el presidente de la República ha hecho todos los méritos para irse a la casa. Ha defraudado a los ecuatorianos, no ha cumplido con sus propuestas de campaña. El Ecuador ha retrocedido, en muchos de los indicadores que durante los años anteriores habíamos recuperado, habíamos salido adelante. En los temas de seguridad estamos peor que nunca antes en la historia de este país. Esto hace que los actores políticos, los actores sociales y sobre todo la ciudadanía demanden un cambio en la gestión del gobierno. Si es que estos cambios en esta gestión no se llegan a dar, si no hay un redireccionamiento de la política que está impulsando el presidente Guillermo Lasso, lo mejor es que él mismo por su propia cuenta ponga la renuncia ante los ecuatorianos. Caso contrario, vamos a tener conflictos evidentes que se avecinan muy pronto, sobre todo por las movilizaciones sociales, estas tensiones en cuanto a las decisiones que está tomando el gobierno nacional pueden enfrentar. Además de ello, creo yo que es preocupante las denuncias de corrupción que se están investigando alrededor del presidente de la República. Creo yo que este gran escándalo que se ha denominado el Gran Padrino da cuentas de un gobierno manchado por la corrupción. Y eso es lo que también amerita una investigación, tanto por parte de la Fiscalía como de la Contraloría General del Estado, de las instituciones públicas que tienen que supervisar el buen uso de los recursos, tanto como por también la Asamblea Nacional, que es la llamada a fiscalizar, es la llamada a vigilar que los poderes públicos funcionen de manera adecuada. Si es que se encuentran las causales suficientes para enjuiciar políticamente al presidente de la República, creo yo que esa salida es una salida democrática, es una salida que contempla la Constitución y va a permitir oxigenar un poco el ambiente político y oxigenar también al gobierno, que lastimosamente ha llegado a unos índices de popularidad muy bajos. Ahora, sociólogo Dávalos, si bien hubo los 104 votos dentro de la Asamblea Nacional que permitieron la aprobación del informe de esta comisión ocasional que estuvo investigando el caso Encuentro, o conocido también como el caso Gran Padrino, parecería que no hay los 104 votos. Estas mismas firmas no se estarían sumando para este llamado a juicio político. Ha habido también algunos análisis de diversos expertos que han aseverado que no hay las condiciones ni se ha logrado establecer una causa que esté en el marco de la Constitución de la República que le permita precisamente a la Asamblea Nacional hacer este llamado o el pedido ya para proceder con un juicio político. Yo creo, por el contrario, que si ya hubieron los 104 votos para llamar a juicio político al presidente de la República, es un poco coherente por parte de algunas bancadas o asambleístas no avanzar con esos 104 votos al enjuiciamiento definitivo. Si bien es cierto hay que pasar algunas etapas previas como
en la comisión legislativa, se tiene que pasar también por una revisión por parte de la Corte Constitucional. Esos 104 votos ya dan muestra de una voluntad política de una mayoría de bancadas en el legislativo que podrían llevar al presidente de la República a salir de Carondelet. Y lo que se ha dicho por parte de algunas bancadas, entre ellas Pachacuti, si es que no me equivoco, es que si bien ellos votaron a favor del informe, no quiere decir que efectivamente apoyarán el juicio político, sino que más bien su voto a favor de este informe era más bien un llamado de atención y una advertencia al presidente de la República para que precisamente cambie su línea de gestión. Hay en este periodo se van a dar varias negociaciones. El principal preocupado o el más interesado en abrir las puertas, el tender los puentes con estos sectores políticos y con estos sectores sociales a quienes representan también es al gobierno nacional para obviamente evitar ese enjuiciamiento definitivo y esa salida de Guillermo Lasso de Carondelet. De todas maneras, son ellos los que tienen que llevar adelante esas negociaciones y ese tender puentes hacia esa recomposición de la gestión que no ha dado resultados hasta el día de hoy por parte de la Presidencia de la República. Eso tomará unos días. Lastimosamente ya tenemos un primer informe aprobado con 104 votos que plantea responsabilidades políticas al presidente Guillermo Lasso, que plantea un abuso en cuanto al manejo de los recursos públicos. Hay varios delitos incluso que están vinculados con este actuar durante estos últimos meses desde el presidente Guillermo Lasso, lo cual puede acarrear consecuencias penales y consecuencias jurídicas a futuro y consecuencias políticas a futuro. Esto tiene que zanjarse a partir de una investigación seria por parte de la Fiscalía y una investigación también que puedan llevar adelante la Asamblea Nacional en este proceso de juicio político. No nos olvidemos que aquí se inicia una etapa en donde de varias partes se van a presentar alegatos, pruebas y descargos para velar que este juicio, que este proceso político se ha llevado de manera transparente, y ahí vamos a ver o a dimensionar realmente cuáles son las fuerzas que están jugando en este momento en la Asamblea Nacional para viabilizar o no este futuro juicio político. De darse la coyuntura dentro de la Asamblea Nacional, se podría sin duda alguna proceder con este juicio político y una eventual destitución del primer mandatario. Al verse el presidente de la República contra la pared, ¿cree usted que podría activar la muerte cruzada? Quizás la pregunta más bien es si es que se cumpliría alguna de las causales establecidas en la norma jurídica, en la ley, para que el presidente de la República realmente pueda firmar ese decreto e ir hacia una muerte cruzada. El ministro Cucalón, nuevo ministro de Gobierno, ha dicho que está listo el decreto en el escritorio del presidente, que en cualquier momento lo podría firmar. Hay ciertos requisitos que se deben cumplir para avanzar en el proceso de muerte cruzada. Uno de ellos es que se demuestre que la Asamblea Nacional ha impedido el que el gobierno nacional avance en el plan de desarrollo. Otra podría ser incluso que haya una arrogación de funciones por parte de la Asamblea Nacional. Pero más allá de estos requisitos o de estas formalidades, lo cierto es que el presidente de la República sí puede, a través de este mecanismo, mandar a la casa a los asambleístas y convocar de manera inmediata a elecciones. Aquí solo hago un paréntesis. La muerte cruzada implica que vayamos los ecuatorianos nuevamente a las urnas a elegir autoridades para la Asamblea Nacional y para la Presidencia de la República por el tiempo que tendrían que haber estado las autoridades actuales. Es decir, no vamos a ir a elegir autoridades para los próximos 4 años, sino apenas autoridades para el próximo año y medio. Y dependiendo del momento en donde sea o se ejecute la muerte cruzada, van a ser pocos meses los que se tengan por delante para las nuevas autoridades.
Por tanto, la muerte cruzada, si bien es cierto, es un mecanismo para salir de la crisis política que está viviendo el país, yo creo que va a ser una antesala de lo que va a ser realmente las elecciones del 2025. Y eso creo que lo único que provoca es una salida anticipada igual del presidente Guillermo Lasso, que podrá estar en funciones con plenos poderes durante 6 meses, pudiendo emitir decretos ley, pero eso obviamente tarde o temprano le obliga a salir de Carondelet mucho antes de lo previsto en una manera inicial. De este contexto, en cualquiera de los dos escenarios, tanto en la muerte cruzada como en el juicio político al presidente de la República, tenemos un escenario en donde el presidente Guillermo Lasso tendría que salir de Carondelet antes del 2025. Quizás, Juan Javier, avanzando en otro tema al que usted tiene mucha más cercanía. Concluido el proceso electoral del 5 de febrero y con la pérdida del presidente de la República en la consulta popular, como que el debate en torno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también ya se ha olvidado. Hemos dejado de hablar del Consejo de Participación Ciudadana luego de que ya fueron elegidos en este proceso electoral quienes conformarán este Consejo de Participación. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Usted participó para la reelección, los votos creo que no le fueron favorables, sin embargo sería importante tener algunas lecturas suyas sobre la situación actual del Consejo de Participación Ciudadana y qué se viene a futuro. Creo que justamente la victoria de la consulta popular, el haber impedido que se resten atribuciones al Consejo de Participación, es el mejor trabajo que se pudo hacer por parte de los anteriores consejeros. No nos olvidemos que durante 4 años se buscó eliminar el Consejo de Participación o restarle atribuciones. Se lo hizo a través de una enmienda constitucional que no prosperó en el 2019. Se lo hizo se lo intentó hacer a través de una reforma constitucional que no prosperó en el 2020 y se lo intentó hacer en una consulta popular en el 2023 que nuevamente recibe el rechazo de los ecuatorianos. Con esto yo creo y comparto que esta discusión está zanjada. El Consejo de Participación es una institución viva, es una institución vigente que tendrá muchos años por delante y que obviamente ahora recae en las nuevas autoridades electas el sacar adelante el buen nombre de esta institución. No nos olvidemos que el Consejo de Participación es una institución fundamental en este contexto para la vida democrática del país. Ahora, más que nunca, los nuevos consejeros tienen que darnos muestras de elegir autoridades de manera transparente, cambiar al contralor subrogante, darnos una contraloría que pueda realmente fiscalizar el uso de los recursos públicos de manera adecuada, darnos autoridades de control a través de concursos de oposición y méritos que permitan elegir a los mejores ecuatorianos al frente. Ahora estamos frente a una posibilidad enorme después de esta victoria en las urnas por parte de la consulta popular de demostrar la valía que tiene este organismo para el bienestar de todos los ecuatorianos. Y ese es todo un reto, Juan Javier, sobre todo si se analiza el porcentaje tan pequeño de votos con los que llegaron los consejeros a este organismo, quizás por una falta de interés o una falta de conocimiento por parte de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, pero los votos nulos realmente superaron de manera importante a quienes lograron el voto favorable de los ecuatorianos para conformar el consejo. El voto nulo, si bien es cierto, sigue siendo un voto relativamente importante. Lo que realmente llama la atención es que en estas elecciones la votación para el Consejo de Participación fue mayor incluso que lo que sucedió hace 4 años. El más votado en la lista de hombres
Augusto Verduga, llega a tener casi el 18% de la votación popular. Es decir, es casi la misma votación que obtuvo el presidente Guillermo Lasso en la primera vuelta. Lo mismo sucede en la papeleta de mujeres con la candidata más votada. Llega a tener alrededor de 17% de votos, lo cual responde también a alrededor de 2 millones de votos a favor de ella. Igual es una votación importante, es una votación que da la legitimidad suficiente a todos los consejeros, no solo a ellos dos, a todos los consejeros para sentarse y sin deberle absolutamente ningún favor a nadie, empezar a hacer el trabajo que le compete y el trabajo que le ha asignado la Constitución para llevar adelante. Luego, además de la polémica, Juan Javier, quizás ya de una manera muy concreta, porque tengo que ir cerrando este diálogo, se logró elegir al titular del Consejo de la Judicatura, como decía, después de toda esa polémica que envolvió a esta designación. Sí, nosotros ya lo habíamos comentado con anterioridad, el consejero David Rosero, la consejera Sofía Almeida y mi persona vamos a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un recurso, una acción, porque estamos siendo afectados en nuestros derechos como ciudadanos y como autoridades de ejercer un cargo público durante los 2 próximos años por una acción o por una sentencia de una Corte Constitucional que, por intentar favorecer los intereses del presidente de la República, del Guillermo Lasso, de manera atropellada decidió destituir a los 7 en vez de, actuando en función de las pruebas y de los hechos, destituir a los 4 consejeros que habían provocado esta situación al utilizar estas acciones de protección que les permitió estar en funciones después de haber sido cesados por la Asamblea Nacional. Y así ya lo decidió y así ya lo dispuso la Corte Provincial de Santo Domingo hace pocos días. Declaró la nulidad de todo lo actuado por el consejero Hernán Ulloa y su mayoría desde el 22 de noviembre del 2022. Esto hace que nosotros, los 3 consejeros que no asistimos a esas sesiones, justamente por ser convocadas de manera ilegal e irregular, tengamos la razón. Ahora la Corte Constitucional tiene una oportunidad de modificar esa sentencia. Yo la verdad no tengo ninguna esperanza en una Corte Constitucional controlada por la Presidencia de la República, pero vamos a demostrarle al país, después de irnos a la Corte Interamericana, que siempre tuvimos la razón y sobre todo que se han afectado nuestros derechos laborales. Ahora, en caso de tener el apoyo, digamos, de la Corte Interamericana y que esto llegue a confirmarse, digamos, ya en el ámbito jurídico y legal, todo lo actuado por el Consejo desde esa fecha sería ilegítimo, ilegal, quedaría nulo. Sí, es más, el día de mañana, si no me equivoco, el pleno del Consejo de Participación, este Consejo de Participación que está vigente al día de hoy, dará por anuladas todas las actas correspondientes a todas las sesiones posteriores a las del 22 de noviembre del 2022. Una de las consecuencias directas de esa anulación es la eliminación del tratamiento de la última terna para la superintendencia de bancos. Con eso, nosotros además creemos que el señor Raúl González debería ser el superintendente de bancos designado, así lo estableció el procedimiento que se encaminó de manera normal, y más bien esta última decisión tomada por Hernán Ulloa después de haber sido cesada por la Asamblea quedaría nulitada, así como todas las decisiones elaboradas por él y su mayoría a partir del 22 de noviembre del 2022. Bien, Juan Javier, queremos agradecerle el haber compartido este momento, esta entrevista aquí en el noticiario Antena 1. Ha sido el sociólogo Juan Javier Dávalos, exmiembro, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son las